Mi hijo se ve desmotivado, desganado, como sin ganas de hacer cosas. No sé qué hacer, no sé por dónde empezar para ayudarlo. Si esta es la situación en la que te encontrás, entonces espero que este video te pueda aportar. ¿Estás listo? Empezamos. Bienvenidos a GPS Vocacional, el canal donde acompaño a personas a construir vocación, a construir un sentido y un propósito de vida, a conocerse mejor e identificar sus fortalezas. Este es un video dedicado a papás, mamás o tutores referentes de adolescentes y jóvenes. Contarte también que hay una lista de reproducción que está especialmente dirigida a ustedes. Ahora, si sos adolescente o joven, quédate porque también puede ser de utilidad y déjame en los comentarios qué opinas acerca de estos tips o claves que voy a compartir. Vamos a empezar con la número 1. Cuando uno tiene un hijo o hija o un familiar adolescente o joven y ve que está desmotivado, mucho tiempo encerrado, como que no tiene muchas ganas de hacer cosas, lo primero que te invito a hacer es a pensar cómo estás vos. El otro día estábamos en una conversación con una de mis hermanas y decíamos, claro, para ayudar a tal persona, yo tengo que estar bien también. Es muy difícil ayudar a otros cuando uno se siente mal, estás triste, estás frustrado, estás con problemas. Y muchos papás dirán, no, Paula, pero yo no puedo esperar a estar bien para ayudar a mi hijo, a mi hija. Y te diría que es fundamental de intentar estar bien, estar en condiciones emocionalmente hablando para poder ayudar a otro. Va a ser mucho más sostenible en el tiempo, va a ser mucho más posible que vos aguantes ese acompañamiento si vos primero estás bien. Quizás lo que necesitas es conversar con alguien y que le cuentes y puedas expresar lo que te preocupa. A veces el solo hecho de poner en palabras alivia muchísimo una sensación de una situación. Aunque el problema no se resuelva, la sensación respecto a ese problema, la mochila se vuelve un poquito más liviana. Hay muchas situaciones que te pueden estar ocurriendo como mamá, como papá, como persona, como trabajador, como emprendedor, etc. Simplemente busquemos la manera de estar mejor nosotros mismos para poder ir a ayudar a esa persona tan importante de nuestra vida. Yo misma he pasado por esa situación y la propia pandemia, el encierro, me ha llevado a no sentirme en mi mejor momento cuando justamente mi trabajo se trata de ayudar a otros y he tenido que hacer el esfuerzo consciente de ver qué tengo que cambiar para estar en un buen estado para ayudar a otros. O sea que te hablo de algo que yo misma he puesto en práctica. Quizás es que tengo que salir a hacer ejercicio porque necesito moverme. Quizás es que tengo que hablar, tengo que compartir mis problemas o mis preocupaciones. Quizás lo que tengo que hacer es resolver una situación laboral primero para bajar ese estrés, bajar esa preocupación y estar realmente disponible para ayudar a ese otro, que me importa mucho. Vamos con el punto número 2. Te recomiendo que cuando estés ya disponible, preparado para ayudar a ese hijo, a esa hija, no vayas directo al punto estudio. En este video nos estamos enfocando quizás un poco más a la desmotivación en el estudio. No vayas directo a ese punto. Intenta encontrar una actividad rompehielo. Busca cuál es la actividad rompehielo y que pueda permitirles compartir un rato de disfrute. Hay que explorar, hay que ver cuál sería. En mi caso puntual, una de las cosas que me ha acercado a las personas que quiero, a las personas de mi entorno que he intentado ayudar, ha sido los juegos de mesa y en particular este que tengo acá, que se llama este es el camaleón o el uno. Pero ¿qué pasa? Primero rompemos el hielo con una actividad de disfrute donde puedo compartir y donde puedo charlar de manera extendida, me puedo reír, relajar, hacer un chiste, hacer una broma.
y conecto con mi hijo, con mi hija desde ese lugar primero, encontrando cuál es tu actividad rompehielo, cuál es esa actividad que pueden disfrutar los dos, que haya intercambio, que los ponga frente a frente. Te recomiendo que comentes cosas que te pasaron a vos durante el día, problemas que tuviste y cómo los resolviste, situaciones del día a día. Número 3, ayuda a activar el sentido de utilidad en tu hijo o en tu hija. El sentido de utilidad es tan esencial para las personas que lo que hace es tener un impacto directo en nuestra autoestima. Cuando una persona se siente útil, siente que aporta, esa persona va a tener muchas más razones posteriormente para hacer otras cosas. ¿Cómo podés potenciar el sentido de utilidad? Había un chico que sabía hacer muy buenas presentaciones. Entonces yo le sugerí a un padre que le permitiera, que lo ayudara cuando él tenía alguna presentación en su trabajo, que le pidiera a su hijo que lo ayudara a armarlo. Eso activó el sentido de utilidad. Otro caso puede ser que quizás vos tenés que hacer una entrevista laboral porque estás en búsqueda de trabajo. Pedile a tu hijo o a tu hija que haga de entrevistador por un rato. Otra manera de activar el sentido de utilidad ha sido muchas veces en procesos de terapéuticos. Yo les pedí que me acompañaran a actividades de voluntariado. Tal vez vos estás en una empresa y tenés actividades de voluntariado y podés invitar a tu hijo o hija. Cuando uno invita a un adolescente o un joven a ayudar a otros, activa su sentido de utilidad y los corre de ese lugar de uy, este chico no hace nada, está todo el día tirado en la cama. Vamos con el punto número 4, diálogo bidireccional. El diálogo bidireccional y no unidireccional es muy importante. Todo esto vas a ver que son como, de alguna manera, prerequisitos, pasos antes de ponernos a pensar cómo solucionar este tema de la desmotivación por el estudio, que de hecho puede tener distintas causas. Ahora estamos en un video donde estamos preparando el terreno, calentando motores para todo lo previo que necesitamos ver y trabajar antes de ponernos a abordar este tema con nuestro hijo o hija. Comunicación bidireccional, que es que yo no le hago preguntas estilo cuestionario a mi hijo, que yo comparto con él. Cuando ellos comparten con sus amigos, lo que sucede es que no se sienten juzgados como quizás se sienten con nosotros, con los adultos. Porque si tu hijo o hija te dijera, papá, el otro día tomé un vaso de cerveza, de alcohol, el otro día en la clase me quedé tirado sin hacer nada, quizás nosotros inmediatamente le haríamos un comentario y juzgaríamos eso. Por eso es tan fundamental el diálogo bidireccional, que quiere decir que yo comparto cosas para que él comparta. En las sesiones, en procesos de orientación vocacional y de acompañamiento, siempre les muestro quién soy, les muestro mis propios errores, virtudes, defectos, y eso les ayuda a ellos también a abrirse, a mostrarse mucho más, a no sentir que tienen un juez adelante. Punto número 6. Hace 2 o 3 años trabajé con una familia, con una chica adolescente y fundamentalmente con su mamá. Me comentan que esta persona tenía varias materias bajas y bueno, comenzamos a trabajar. Cuando comienzo a indagar, en la casa había una gran sobreprotección. ¿Qué quiere decir esto? Sobreprotección, una definición que escuché que me parece muy adecuada, es hacer por el otro algo que el otro ya está preparado para hacer por sí mismo. En niños siempre pongo este ejemplo, que el niño tenga la capacidad de atarse los cordones y sin embargo lo sigo haciendo yo por él, que tenga la capacidad de vestirse y lo sigo haciendo yo por él. En la adolescencia, en general, está más relacionado a tomar decisiones o a resolver problemas cotidianos, como por ejemplo, olvidarse la tabla de dibujo, como pone el ejemplo Alejandro de Barbieri. En este caso que entonces les estaba contando, comienzo a indagar y me doy cuenta que a este adolescente en su casa le resolvían prácticamente todas las situaciones diarias. Y esta frase, lo único que le pido a mi hija es que estudie. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Por qué esto produce un efecto contrario?
Porque cuando solo le pedimos que estudie, entonces muchas veces anulamos las posibilidades de hacer cosas en la casa, de encargarse de responsabilidades, de que aprenda a resolver problemas y por lo tanto, si no los desarrolla dentro, en su casa, es muy difícil que después desarrolle compromiso y responsabilidad fuera, con el estudio, con las actividades. ¿Me explico? Cuando trabajamos la sobreprotección con padres, siempre les digo esto: imagínense un freno de mano y cada vez que se presente una situación con su hijo o hija, imagínense que tienen que agarrar el freno de mano, hacer un stop, aguantar la ansiedad que nos da resolver por ellos y dejarlos que ellos lo hagan. Quizás al principio le tengo que indicar cómo, hasta que ella o él encuentre su manera de hacerlo, su propia impronta. También nosotros necesitamos dejarlo hacer, soltar ese control. Punto número 7. Obligarlo, imponer o proponer. Y les diría que haría una separación en este caso, una distinción. Cuando vemos que el encierro, que se alteró la alimentación, el aislamiento absoluto, el sueño está alterado, etc. Y esto van pasando las semanas y realmente vemos que esto empieza a producir un efecto nocivo en su salud, quizás en ese caso sí tengo que imponer una posible solución. Tengo que buscar de alguna manera hacerlo. Quizás llega a un punto de ese empujón cariñoso que tengo que hacer, lo tengo que empujar y quizás tengo que imponer porque necesito ayudarlo a buscar una solución. Y en esto me he visto en mis propios zapatos a nivel familiar en este mismo dilema. Cuando no estemos hablando de ese escenario, lo que vamos a buscar entonces es sugerir, proponer, recomendar e intentar incentivarlo también con mi propio ejemplo. Número 8. A veces la manera en la que usamos las palabras y ciertas creencias tienen un efecto. Y les voy a poner 2 ejemplos. Uno es: tu única obligación es estudiar. Fíjense esta frase y los invito a que puedan escuchar abiertamente y reflexionar el impacto que tiene esta frase. Si a ustedes les dijeran esto como padres en ambientes laborales, tu única obligación es asegurar. ¿Cómo se siente cuando alguien te dice tu única obligación es? ¿Cómo se siente cuando algo es impuesto? Estábamos hablando en el anterior punto que la imposición o la obligación solo vendrá cuando hay una situación de riesgo de salud. De lo contrario, lo que hacemos es proponer. Yo hago una invitación que es, en lugar de decir tu única obligación es estudiar, les propongo decir es tu derecho a estudiar. En el programa de GPS vocacional, en el nuevo programa, yo les cuento a los chicos la historia de Malala. Es una mujer que lucha por tener el derecho a estudiar. Y también hay una película de la historia de una niña africana que da su lucha por estudiar. Les voy a poner acá abajo el link porque en este momento no me acuerdo del nombre. Cuando los chicos empiezan a verlo como un derecho, cuando empiezan a ver que esto que para ellos es algo como por sentado, el acceso a estudiar, para otras personas no lo fue y encima tienen que luchar por hacerlo, empiezan a hacer como unos clics mentales. Otro ejemplo es, tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Ellos ya son alguien. ¿Cómo te propongo cambiarla? Es importante estudiar para desarrollarte al máximo posible. Del tenés al es importante. O te va a ayudar para desarrollarte al máximo posible. Con el solo hecho de cambiar la manera de decir, puede parecerte algo muy ínfimo, pero tiene efectos el cómo transmitimos las ideas. Número 9. Otra creencia es que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos. Yo empatizo mucho con esa manera de mirar, ¿no? De decir, quiero que mis hijos y mis hijas tengan todo lo que yo no tuve. Y ahí se conecta con los anteriores puntos de la sobreprotección, de resolver, porque cuando uno tiene esa creencia,
en general tiende a buscar solucionar también y a proveer todo. Ahí un poco el punto de vista que les propongo es que mi hijo pueda tener aquello que necesita y que pueda lograr o pueda obtener por sus medios y con mi apoyo, por supuesto, lo que necesita. No dándoselo yo, con mi apoyo, que él lo pueda lograr. Punto número 9, detectar en qué es bueno, en qué es buena. Unas semanas atrás, charlando con un papá, me comenta esta dificultad para poder definir un posible estudio y le pregunto, ¿cuáles son las fortalezas de tu hijo? Y se quedó un momento pensando y me dijo, ¿sabes qué? No me salen tan fácil, ¿no? Pero cuando pensamos en cosas que preocupan suelen surgir muy rápido. Pero cuando intentamos identificar en qué son buenos no nos sale tan fácil. Incluso en las sesiones con los propios chicos y chicas, cuando hacemos la lista de fortalezas y de áreas a mejorar, siempre está clarísimo las cosas a mejorar, pero las fortalezas no están tan claras. Es importante trabajar en este punto. Punto número 10. Relacionar la actividad estudio con algo que a ellos los mueva o les importe. Escucha este pedacito de esta entrevista con Federico. Porque uno en esa edad es como que está descubriendo recién las cosas que le gustan y entonces pensar a futuro, decir qué tipo de cosas me pueden dar la oportunidad hacia que combinen las cosas que me gustan, ¿no? Que combinen las cosas que disfruto hacer y las cosas en las que soy bueno. Lo que a mí me pasó es que en esa época tenía muy clara una necesidad o unas ganas de mejorar. El para qué en aquel momento era mejorar la situación de mi familia. Era un motivador económico, ¿sí? Si se quiere, como principal motivador. Lo que hoy creo es que si en lugar de ingeniería en computación elegía cualquiera de las otras que estaban en mi mente en ese momento, que era ingeniería química, economía, o sea, como cosas bastante variadas, quizás no conectadas unas con otras, pero estoy seguro que si hubiese hecho economía, hoy estaría súper feliz como economista. Acá lo que está conectado es el estudio con la posibilidad de ayudar a su familia económicamente. Bueno, muy bien, hasta aquí este video. Te voy a dejar entonces los links aquí abajo para que puedas conocer más sobre GPS. Si este video te gustó, te pido que nos dejes un like, que nos ayuda muchísimo a hacer crecer este proyecto. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video.